con tensión continua y le varío con una serie de resistencias la excitación del motor para de esa manera regular la velocidad del motor. ¿Sí? Una vez que tengo esto en funcionamiento, lo vamos a tratar de llevar a 1500 vueltas. Una vez que esto está girando a 1500 vueltas por segundo, por minuto, obviamente. ¿Sí? 1500 RPM. Una vez que esto está girando a 1500 vueltas por minuto, vamos a ver qué ocurre en el generador, si ya obtengo algo o no. Y después vamos a darle una excitación al motor, que dijimos que es con una fuente de continua para alimentar el electroimán que se está moviendo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué instrumental tengo acá? Un voltímetro que está conectado sobre la salida, y estos es un amperímetro y un voltímetro de continua para tener controlada cuánta excitación le estoy dando al motor de continua. ¿Con cuál, profe, controla la excitación? Del motor de continua lo estoy testeando con este voltímetro y amperímetro. ¿Sí? La fuente de este es esta fuente de continua. Yo no puedo, digamos, no quiero exigir, tengo que tener controlado entre qué valores estoy moviendo al motor de continua. De este lado tengo otro par de instrumentos donde este es un voltímetro y este es un amperímetro. ¿Sí? Multímetro funcionando como voltímetro y amperímetro. ¿Sí? Tensión y corriente de la excitación. O sea, acá esto está conectado a 220. ¿Sí? Tengo la tensión de salida variable, rectifico, filtro y obtengo una tensión continua variable. O sea, la puedo variar entre uno. ¿Cómo es lo que se llama ese resistor? Variaca. ¿Con K o con C? Con C. Entonces, yo puedo elegir qué tensión continua voy a tener en la salida. Y acá voy a testear en el voltímetro con cuánta tensión necesito y cuánta corriente está tomando la excitación. ¿Sí? Para tener idea de cuánta energía le estoy entregando a la excitación. Sí, también de la corriente y la tensión puedes calcular la potencia. Esto es solo de la excitación. Puedo calcular qué potencia me está tomando el motor para excitarse. ¿Sí? Esto es continuo, así que es producto directo de tensión por corriente. El variac es el que... La secuencia ya diseñada de práctica. Enciendo la fuente continua que todavía está en cero. Después y lo subí. empiezo a subir la salida de continua hasta más o menos 220 volts. Mierda. ¿Sí? Empieza la máquina a girar despacio porque está todavía poco excitada, porque parte de esta tensión pasa por una serie de resistencias. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es sacar las resistencias para... ¿cuál tenía que sacar primero? Solo nos vamos a tener que hacer estas conexiones, ¿no? No, me vuelvo. Apenas hacíamos la del guantímetro del año pasado. En los protoboros. Primero el trifásico, ven, ahí están 70 que son ohms de cada uno, pero ahí están puestas en serie. En realidad está 3 veces esto, ahí como serían 210 ohms. Lo bajo, se reduce la resistencia, circula más corriente y toma más vueltas. ¿Lo sientes? Lo llevo a cero, ahí está casi como que cuenté todas las resistencias. Todavía no llega a los 1500 RPM, pero tengo otro variac para ir excitando más. ¿Qué estás haciendo? Ahí le estás haciendo. Disminuyo las resistencias. Le estás haciendo más resistencia todavía. Le saco resistencia, la disminuyo. Entonces hay más excitación al motor. Ahí está casi a 1600 RPM. Es un poco más de lo que dijimos. Así que vamos a disminuir un poco la tensión desde el variac. Según este indicador, ¿lo ven ahí? Sí, sí. Ahí está girando a 1500 revoluciones por minuto. ¿Sí? Si vemos en la salida, este voltímetro de la salida marca algo de tensión. Como está en 500 volts no marca nada, pero ahí ven que hay algo de tensión. Sí. Yo todavía esta no la encendí, pero ya tengo tensión en la salida. ¿Esto a qué se debe? Es un efecto que hay
como hay un montón de piezas de hierro que ya fueron alguna vez excitadas con continua, tienen un magnetismo remanente. Tienen magnetismo remanente, ¿sí? Hay un pequeñísimo imán permanente dentro de ese hierro. Eso hace que tengo en este movimiento, tengo un pequeñísimo electroimán por magnetismo remanente girando ahí, entonces ya tengo tensión en la salida. Ahí estás midiendo la tensión de una sola bobina. ¿Sí? Deberían ser todas iguales. Pero Sí, esta- sí, pero ¿qué valor te está dando ahí? un poco más de 10, 14 volts. 14 volts. 14 volts. ¿Sí? ¿Estamos? Vuelvo a poner esto en 500 por las dudas. Y vamos a empezar a ver la parte de excitación. Ahí ya se excitó el motor nada más, ¿no? Ahora se... Yo el procedimiento que hice antes fue excitar el motor de continuo, o sea, mi máquina motriz. No es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar el generador. El generador no está excitado todavía, está en cero. ¿Sí? Si tengo energía mecánica y no tengo energía de excitación, la tensión generada debería ser cero. Vemos que no es cero, es alrededor de 14, 15 volts más que eso, porque tiene algo de magnetismo remanente el electroimán que se está moviendo. Cuando yo ahora le empiezo a agregar tensión continua, eso tiene que subir bastante. Yo ahí empiezo a subir la tensión. La tensión que yo... La tensión del rotor, que es donde tengo, en el rotor tengo la parte de excitación. ¿Sí? Esta tensión está alimentando una bobina con continua, así es un electroimán. ¿Por qué aumentó la salida? Ven que ahí empieza a aumentar y esto empieza a generar bastante más, ¿eh? Aumentó la salida. Ahí ya estoy generando 280 volts. ¿Con qué valor de tensión, Gustavo, está excitando el rotor del generador? ¿Para qué? Para saber que después la relación que hay entre un valor de excitación y un valor... entrando de ahí? Supongamos que quiero 300 a la salida. Acá. Sí, ahí está. 300 volts a la salida, tengo 44 volts de excitación. O sea que acá tengo 300 voltios. Sí. Y Alterna, acá alterna 44 ahí. 50 Ahí ciclos. 300 volts. Sí, Y abajo 44. Y abajo 44 de continuo. 44 Continuo. de tensión continua Sí, sí. y arriba tengo 300 de alterna. Eso, los 300 son de salida. Sí. En salida del generador. Fíjense, no sé si ustedes escucharon que bajó un poquito las revoluciones. Cuando esto se excitó, digamos que produjo una reacción por la propia generación y entonces intentó frenar un poco el generador. ¿Sí? Perdió revoluciones. El motor. El motor, perdón. Disculpen. Entonces, vamos a fijarnos de llevarlo a 1500. Yo le doy más tensión al generador para forzarlo que se mantenga. En la revolución. ¿A cuánto había bajado, Gustavo? Había bajado 1420, 1430. Se ha perdido un poco de revolución. Ah, esto pasa con las 1430 RPM. Claro. Ahora fíjense, si yo le doy más revoluciones, con la misma Aumenta excitación, aumentó la tensión de salida. ¿De cuánto es ahora? 320. 320. O sea que va a depender igual de la revolución. La velocidad con que vos cortás la línea de fuerza interviene también en la tensión de salida. Si se fijan en la fórmula de la generación, tiene que ver la frecuencia, ¿sí? Con la que vos cortás, interviene ahí. La frecuencia es eso, con cuánta velocidad vos la cortás. Y la intensidad del campo. La intensidad del campo es la excitación, que en la fórmula esa es B, ¿no? Profe, y con 1500 RPM son 320 de salida y ¿cuánto de excitación? ¿Seguimos con los 44? Sí, me lo moví. Sí, porque no se olviden que este valor, una vez que lo instalé, listo, no hay nada que me lo varíe. En cambio, estos valores sí, la carga y algunas otras cuestiones van variando. ¿Qué modificáis? ¿La fuente del motor nada más? ¿En dónde? Ah, Esto, para... Sí, es una fuente continua que varió la alimentación del motor. Nada más. Nada más. O sea, el otro, cuando ya lo hiciste, lo dejaste fijo, no lo mueves para nada. Esto, si vos le pedís energía eléctrica, intentás sacar la energía a esto,
va a reaccionar el motor intentando frenarse. O sea, esa carga va a circular corriente, genera una fuerza contra electromotriz que va a intentar frenar el motor. El generador también. Entonces vos tenés que darle más energía mecánica para que el generador no se frene. En un generador hidráulico, cuando está en vacío, genera. Cuando hay mucha gente conectándose en horarios pico de consumo de energía eléctrica, para mantener el valor constante de la tensión, que no caiga como nos pasó a nosotros, lo que tienen que hacer es entregarle más energía mecánica al eje. Lo que hacen es haciendo pasar más agua por las turbinas. O sea que en la licura cuando ponerle la hora acá al mediodía, qué sé yo, que Sí. se mueve la gente acá para la calle, Totalmente. ellos dejan pasar más agua. Mucha más agua. En los horarios pico, en no los horarios- precisamente el mediodía. El mediodía no es un horario pico. O las A ver, 7 de la ¿qué tarde, pasa no sé. a las 7? A las 7 de la 9. tarde, 7 de la noche. Tienen que abrir mucho más caudal de agua pasando por las turbinas, o sea, más energía mecánica del agua impulsando las turbinas, porque si no, las turbinas se frenan, pierden velocidad. ¿Sí? No es que el generador va a andar más rápido, sino va a mantener su velocidad a pesar de tener un freno en el eje. Está exigido por la carga de Exacto. Hay un planteo que hace un alumno y es el siguiente. Presten atención. Si corto la excitación del rotor, ¿qué pasa? Me dice el alumno. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ocurre si yo corto la corriente acá? La corriente, la tensión. ¿Qué pasa? No hay más corriente, no entrega más tensión. No hay más campo radial. No hay campo magnético. Si no hay campo magnético, No hay tensión de salida. No corta. no se cortan las líneas, o sea, las bobinas no cortan estas líneas de fuerza, en consecuencia No hay tensión no de se salida. genera una FEM. Lo podemos probar. Ahí ven que tenemos Dale. 320 volts de salida. Deberían haber 14 ¿Se ve ahora, ¿no? ahí, desde ahí se ve el display, Agustín? ¿Sí? Yo le corto la excitación y la tensión de salida volvió a los 15 volts que tenía al principio, que era por el magnetismo remanente. Es esta tensión de salida, de acá vinimos a 15. ¿Se entiende, Agustín? ¿Y qué quedó andando ahí? Solamente el motor. Pero el motor está andando con otra fuente. Al no tener la reacción de generar, digamos, trabaja más aliviado, entonces ve que se paró un poquito en revoluciones. Se ¿Cuánto está? aceleró. Está 1580 fácil. Y si no podemos verlo, podemos hacer ¿Qué? la retroalimentación esa de primero. No tengo preparado el circuito. Porque nosotros no tenemos para sacar de acá un equipo rectificador y alimentar esto. En este equipo no tenemos. ¿eh? O sea, yo lo que tendría que hacer, una vez que, fíjate que esto lo conecto, ¿no? Ahí está generando. Yo tendría que hacer, supongamos que esto genere 220 volts y después con una llave conmutar que este toma corriente venga acá. ¿Sí? Entonces tomo parte de la tensión de salida para alimentar la excitación. Y funcionaría perfectamente. Tendría que hacerlo rápido. No puedo ponerlo nunca en paralelo porque esto no está en fase con este generador. Entrar en fase, yo no podía poner esto 220 con los 220 de este generador.